Y vamos a recibir a nuestra próxima invitada, que nos va a hablar de un proyecto muy interesante, Fleur Local. Nos acompaña Emma Garat. Y como beneficiario último vamos a tener en vídeo a Gilles Lagnac. Como les decía, Emma Garat. ¿Hablas aquí? Bonjour a tous. Buenos días a todos. Soy Emma Garat, trabajo en el Conservatorio de Especies Naturales en Occitania y les voy a contar los resultados del proyecto Fleur Local. Pido disculpas porque la presentación es mucho menos interactiva de lo que podíamos haber hecho ayer porque los colegas que me tenían que acompañar no pueden estar aquí hoy. El proyecto Fleur Local es un proyecto que empezó en el 2020 y que ya en el mes de abril va a llegar a su fin. 7 socios, 2 franceses, con el Conservatorio de Especies Naturales, que es jefe de fila, y Fabien, que es socio técnico. 3 socios portugueses y 2 socios españoles. Antes de presentar el proyecto, quería presentar el contexto. ¿Por qué Fleur Local? Es bastante sencillo, es decir, que hoy sabemos que la biodiversidad se está derrumbando en el Mediterráneo, derrumbe que se ve agravado por las actividades humanas. La sociedad humana degrada los ecosistemas, pero también pueden restaurar la fauna, la flora. Por lo tanto, hacen falta herramientas y respuestas concretas a toda esta situación, y son vegetales locales. Antes de seguir con la presentación, un poco de vocabulario. Cuando digo local, es un poco abusar del calificativo. Son vegetales salvajes con gran diversidad genética, son especies autóctonas, mediterráneas, que han coevolucionado con el resto de la fauna y flora mediterráneas, y son vegetales de origen local, es decir, vegetales que son producidos y que crecen cerca del sitio donde se van a utilizar. En el Mediterráneo hoy hay muy poca producción de vegetales locales, sobre todo herbáceos. Y aquí se trata de desarrollar semillas locales en aras de la biodiversidad. Buenos días a todos. Soy Gilles Lagnac, responsable de Patrimonio Natural en el departamento del Gard. Primero pido disculpas, no puedo estar con ustedes esta mañana y estar al lado de Emma Garat y testificar de este programa, de sus resultados y de nuestra acción. Trabajo en esta colectividad, que es el departamento, como una provincia del Gard, 580.000 hectáreas, y el departamento tiene varias competencias, y entre otras competencias medioambientales, y trabajamos en la compra de espacios naturales sensibles que luego gestionamos. Es mi colega del departamento que tenía que haber estado aquí, pero ha presentado el departamento y luego irá interviniendo, alternando conmigo. El objetivo, por lo tanto, es estructurar estos sectores de vegetales con 3 enfoques. Un enfoque científico, que tiene por objetivo desarrollar las mezclas de semillas que se utilizan y los itinerarios técnicos para producir esas semillas y sembrarlas. Luego, un enfoque económico para cada sector de vegetales, intentando implicar a todos los operadores de la cadena de valor. Son los productores, los compradores, los prescriptores, todos esos eslabones. Y un tercer enfoque territorial para intentar implicar a las autoridades locales, colectividades locales, en implicarlos en planes de restauración a base de estos vegetales locales. Los socios. ¿Quiénes son los socios? ¿Dónde es su complementariedad? En el enfoque científico está el Conservatorio de Especies Naturales, que aporta su conocimiento botánico del terreno y conocimientos en gestión de los espacios. En España hay un productor de semillas y una ONG que ellos aportan su pericia agronómica, y en Portugal
tenemos más bien un enfoque científico y investigación con 2 universidades y un laboratorio nacional, estatal, que tiene bases de semillas, etc. En el enfoque económico, el partenariado, el socio, el que nos apoyamos es FABIL, que es una asociación de desarrollo local francesa que tiene mucha experiencia en materia de desarrollo de sectores territoriales, más bien sectores alimentarios, pero se aplica de todas formas a nuestro caso concreto. Y FABIL ha aportado mucha metodología a los otros socios que tenían menos conocimientos en este ámbito. Respecto al enfoque territorial está el SEM y la Fundación Global Nature, que son unas estructuras muy ancladas en el territorio, que conocen muy bien las autoridades locales, trabajan con ellas, y ha permitido movilizar estas estructuras después en el transcurso del proyecto. También quería decir que es una complementariedad. Hay otra complementariedad que es la de los territorios. No hemos trabajado de la misma manera en los distintos países. En Francia trabajamos más sobre praderas, mientras que en España y Portugal se trabajó más sobre vides, arboricultura. Y, por otra parte, los marcos normativos jurídicos muy distintos. En Francia hay un label que permite certificar los vegetales locales. El marco normativo ya está maduro, con unos pliegos de condiciones muy definidos, y no es así en España y en Portugal. Por lo tanto, en cada territorio se trabajó de forma distinta y a distintos niveles. En Francia, a nivel de los municipios, y sin embargo en España se trabajó a escala de las comunidades autónomas. Es verdad, nuestro territorio es bastante extenso, es una provincia, un departamento amplio con una gran diversidad de hábitats naturales y de ecosistemas. Por ejemplo, hay una propiedad que nosotros gestionamos directamente que tiene 4.500 hectáreas, esa propiedad. Nuestros colegas que trabajan en la gestión de las redes viarias gestionan 4.000 kilómetros de carreteras provinciales y departamentales. Son muchos ecosistemas en zonas sensibles, como por ejemplo las orillas de las carreteras, y tienen que ser tomadas en cuenta y nos obliga a reflexionar, pensar mucho en, por ejemplo, la adaptación de estos vegetales a los cambios climáticos. Y trabajar en flora local nos parecía muy interesante para trabajar sobre todo de forma transversal y poder hacer un diagnóstico de la situación en el 2022-23, donde estaremos, y luego permitir informar a los responsables de tomas de decisiones políticas respecto a esas zonas. Completaré diciendo que el departamento del Gard es uno de los territorios que hemos acompañado con este proyecto. Y esta labor que hemos realizado con ellos estaba muy vinculada al anclaje territorial del CEN Occitanie, porque el Gard es un departamento dentro de la región Occitanie y trabajamos mucho con ellos. Y nos ha permitido reactivar unos vínculos partiendo de las bases que ya existían. Antes de llegar a los resultados del proyecto, quería comentar las distintas etapas por las que hemos pasado. Primero, el estado del arte, el diagnóstico, una radiografía que nos ha permitido planificar la fase experimentación. Y en esa fase de experimentación volvemos a los 3 enfoques. Experimentación de terreno, hemos hablado mucho con la gente, mucha sensibilización y hemos movilizado a las colectividades. Y ahora estamos apenas abordando la fase capitalización. Nos quedan unos meses para proceder a esa capitalización. Los resultados, las realizaciones concretas, los voy a presentar con 3 objetivos, que eran los 3 objetivos que respondían a los 3 enfoques, científico, territorial y económico, buscando siempre resultados técnicos, estructurar la demanda. El valor añadido, no, aquí. Respecto a soluciones técnicas, la mayor labor que hemos realizado ha sido
detectar espacios concretos, parcelas, 13 parcelas, y con unas semillas y unos sistemas de sembrado. Hemos probado mezclas de semillas para ver cómo reaccionaban en contextos distintos. Hemos sembrado en praderías, en campos aceituneros y en otros tipos de terreno. Luego hemos hecho unas pruebas con espacios más amplios, donde quisimos probar otros tipos de producción de semillas para restauración de vegetales, haciendo mezclas otra vez. Te están probando mezclas diferentes en distintos contextos. Hoy los resultados que hemos obtenido nos dan una lista de especies que se pueden utilizar según los medios. Tenemos también destinatarios técnicos, sabemos cómo plantar y gestionar esas semillas, y ya tenemos unas redes de proveedores que nos aprovisionan en esas semillas. Conocemos mejor su comportamiento, pero necesitemos tiempo y vamos a tener que seguir estudiando todo esto. Desde el punto de vista económico, nuestra labor ha sido dar a conocer las semillas locales, el interés que presentan, y luego interrelacionar los actores entre sí para intentar identificar los potenciales productores que no existían previamente en el territorio. Por lo tanto, mucha sensibilización, animación, estudios de mercado para animarlos a que se implicaran y para explicarles los resultados que podían obtener gracias a esas semillas locales. Y todo esto nos ha llevado a firmar unos primeros contratos, y hoy en Francia ya tenemos una plantación de semillas en el otoño, y que al final de este proyecto dará lugar a un primer lote de flores locales. Fichas técnicas es lo que también hemos creado, que ha venido a colmar la carencia de conocimientos. Tenemos un montón de datos sobre los métodos de producción, y también hemos elaborado planes de negocios y hemos elaborado un plan ideal, entre comillas, para el desarrollo de este sector en el futuro. El último enfoque, que es el enfoque territorial para afianzar esta demanda, hemos hecho mucha sensibilización, como les decía, para dar a conocer el interés de las semillas locales y explicar el reto para todas las colectividades locales, que es explicarles que era una baza para ellos y que era interesante para ellas también comprar ese tipo de semillas. Hemos organizado grupos de trabajo para que las políticas públicas evolucionaran, sobre todo en España y Portugal, porque hay unas limitaciones muy fuertes sobre producción, uso de esos. Entonces hemos hecho un grupo de trabajos para intentar hacer que la reglamentación, la normativa avance. En Francia la normativa es más favorable, por lo tanto hemos organizado grupos de trabajo para favorecer que se integren esos vegetales en los planes locales de restauración, por ejemplo. Doy la palabra a Gilles. Yo lo que podría decir en cuanto a los resultados o el impacto no es el vídeo que quería. Es este. Yo creo que el valor añadido que yo le veo en como responsable de este proyecto en mi departamento, el valor añadido es tanto de fondo como de forma. En el fondo la temática nos interesa, pero respecto a la forma, lo interesante ha sido la creación de esos grupos de trabajos, 4 temáticas sobre los que hemos trabajado y que nos han permitido organizar un trabajo partenariado con un montón de socios internos, y en nuestra colectividad no eran socios con los que solíamos trabajar. Somos una colectividad, como decía, bastante extensa. Hay direcciones que trabajan sobre carreteras, sobre edificación, sobre viviendas, sobre gestión de entornos acuáticos, y todos estos servicios, departamentos, no están acostumbrados a trabajar juntos de forma diaria y fluida. Por lo tanto, la creación de estos 4 grupos de trabajo
trabajo. Uno era para formación y capacitación para comprender mejor los retos de este proyecto. Otro grupo era sobre concursos públicos y compra pública para mejorar la compra de vegetales en el departamento. Otro grupo de trabajo era de sensibilización en el sentido amplio de la palabra, sensibilizar al público en general, así como a los actores del territorio. Y el cuarto grupo de trabajo era la distribución de los vegetales. Y esto tenemos desde hace 30 años un circuito de distribución gratuita de vegetales, distribución gratuita a los municipios para que estos embellezcan sus espacios públicos. En el Gard, uno de los retos era sentar en torno a una misma mesa todos esos servicios que no suelen trabajar juntos, que utilizan todos vegetales, pero que no seguían una línea directora. Ese era el gran reto para el departamento. Y para ese grupo de trabajo hemos elaborado, y es el resultado del proyecto, tenemos una especie de argumentario que permite convencer, entre comillas, a todos los políticos, responsables y actores de compra de vegetales. Ya tenemos una experiencia bastante completa que se deriva del acompañamiento de los distintos territorios y espacios, y hemos elaborado una guía para todas aquellas personas que se quisiera lanzar a la restauración con vegetales locales. Y luego también hemos creado unas herramientas de integración de los vegetales locales tanto en las políticas públicas como en los dispositivos territoriales existentes. Respecto a lo que el interés del proyecto para nosotros, jefe de filas, son varios elementos. En cuanto a la distribución de las responsabilidades, para que cada socio se sintiera implicado, era importante que cada socio tuviera responsabilidades, no solo en materia de coordinación de los grupos de trabajo, pero también en cuanto a los entregables, que los equipos tengan responsabilidades en materia de entregables. Es muy importante que no sea el jefe de fila el que lo hace todo. Muy importante también los encuentros físicos. No sé si han visto que hemos lanzado el proyecto en mayo 2020, en plena pandemia, y ha pasado mucho tiempo antes de que nos viéramos físicamente. Y después de los primeros viajes pedagógicos hubo un renacer del entusiasmo y hubo ahí mucho entusiasmo, mucha ilusión entre nosotros todos. Y por lo tanto les aconsejo que desde el principio del proyecto procuren verse físicamente, organizar reuniones, encontrarse. Luego, por otra parte, hemos podido, gracias a este proyecto, replantearnos, más allá de las acciones concretas de monitoreo que exige el proyecto, hemos intentado reflexionar sobre los impactos de nuestras acciones, y para eso hemos adoptado una serie de indicadores que nos permiten apreciar el impacto del proyecto, intentando tomar perspectiva para hacer autocrítica y ver si habíamos elegido bien las dianas, etc. Y luego intentar buscar un equilibrio entre la fase de estado del arte, que, como os les decía, para nosotros era en plena pandemia, y luego buscar el equilibrio con la fase de realización. La primera fase de estado del arte nos ha llevado mucho tiempo, y en un proyecto como el nuestro, en el que trabajamos con materia viva, nos hemos dado cuenta de que teníamos que haber empezado la fase operativa antes, porque somos muy dependientes de los ciclos vegetales. En cuanto a la cooperación, diría que es fundamental el construir la cooperación desde la primera fase del proyecto, porque cada socio tiene que ser complementario, cada socio tiene que tener una piedra que aportar al edificio. Si es así, la cooperación es mucho más fácil. Si hay socios muy dependientes es más difícil. Por lo tanto, todo eso hay que pensarlo de forma previa y desde el principio. Nos damos cuenta también de que la cooperación tiene sus límites. Hemos tenido algunas limitaciones debidas a las especificidades de cada
socio. Por ejemplo, les decía hace un momento que la formación no tenía el mismo nivel en Francia como en España y en Portugal. No sé si ha limitado nuestra cooperación, pero sí ha limitado la transferencia de conocimientos, porque no estábamos para nada en el mismo nivel. Eso limita la transferencia, pero no sé si limita la cooperación. Muchas gracias por haberme escuchado.